síntesis de voz, de la cual han tenido ahora ejemplos abajo, a la comprensión y recepción de textos escritos. Desde el procesamiento de la anáfora a los sistemas de aprendizaje automático entrenados en redes neuronales, que son ahora la moda y todos los alumnos quieren hacer. Desde los vectores, clases de palabras, corpus, etiquetado, entrenamiento, transformers, detección automática, caracterización lingüística, word2vec, índice de acuerdo, lengua tecleada, LDA, etiquetado de emociones, engañar al chat GPT, bases de conocimientos, sistemas multietiqueta, extracción de información de textos especializados, redes léxicas, diccionario inverso, algoritmos de búsqueda de grafo. Los estudiantes que llegan al área de la lingüística computacional tienen que aprender todas estas palabras, tanto si vienen desde el ámbito de la ciencia como de humanidades, palabras que son para ellos completamente nuevas y sorprendentes. Es como adentrarse en un bosque de muy variadas especies, técnicas y lenguaje de argot, que primero consideran una rareza, que será la lingüización, y poco a poco van desentrañando un significado contextual que a lo mejor acaba teniendo para ellos algún sentido. La lingüística computacional es un área interdisciplinaria. Podríamos decir, un cruce de caminos epistemológico de gran eclecticismo, dirían algunos. Es interdisciplinaria de verdad, es decir, necesita necesariamente de técnicas muy diversas, provenientes de otras ciencias, sin las cuales no se puede desempeñar. Además de la lingüística y de la computación, como su nombre dice, que tienen que coadyuvar al conocimiento científico de qué es y cómo funciona el lenguaje natural. La lingüística computacional en general es una ciencia híbrida, intrínsecamente y de verdad constituida por versiones, visiones y métodos de otras disciplinas. Los lingüistas computacionales, como algunos de los que estamos aquí, ya no somos lingüistas, pero tampoco somos computólogos, ni estadísticos, ni actuarios, ni psicólogos, ni biólogos, ni sociólogos, ni físicos, ni estudiosos de ninguna de las ciencias que colaboran de alguna manera en la construcción de la lingüística computacional. Somos como una especie de criaturas de la investigación hechas de trozos, de retazos de diferentes ciencias, pero que ya no se pueden separar, ya no podemos volver a ser lo que a lo mejor éramos en el principio, lingüistas, o físicos, o biólogos. Y todo esto aún no he nombrado la palabra ingeniería, porque el tratamiento natural del lenguaje natural tiene como dos objetivos. El primero es la comprensión mediante herramientas avanzadas de la forma en cómo se comunican los humanos, qué somos y cómo, por qué, cuándo, desde cuándo y con qué medios hablamos. Otro objetivo que tiene es la formalización y cuantificación del lenguaje para diseñar tecnologías que solas o en colaboración con otras disciplinas puedan resolver problemas de la vida real. Y aquí es donde entra la ingeniería. La ingeniería del lenguaje es una ingeniería que no requiere materiales, sino que trabaja con información generada por humanos como materia prima. Los que hacen PDN no necesitamos ni túnel de viento ni los grandes instrumentos para experimentos que tienen, por ejemplo, el Instituto de Ingeniería, sino que solamente necesitamos de alguna manera una conexión a Internet que nos da acceso a la información que cada día millones de humanos generamos cuando escribimos, por ejemplo, o cuando hablamos mediante Internet. Y en este momento de la historia, creo que la información generada mediante el lenguaje es la mayor fuente de riqueza y la mayor materia prima de las empresas más importantes como Google, Facebook, Amazon
etc. Entonces, nuestra vida actual, en el momento actual de la historia, requiere tecnologías de lenguaje. Y las tecnologías de lenguaje, combinadas con otras tecnologías que trabajan con elementos de la cognición humana, como la visión, la organización, las emociones, la capacidad motriz, configuran el área emergente de lo que se llama la inteligencia artificial. El PLN, pues, el procesamiento del lenguaje natural, es una de las áreas de desarrollo más importantes de la inteligencia artificial. Y esto es un reto para esta disciplina híbrida, que tradicionalmente ha estado en medio de lo que se llamaba ciencias y humanidades. Y ahora se encuentra en este cruce de caminos paradigmáticos que lo lleva a situarse frente al futuro dentro de la inteligencia artificial. Lo cierto es que sin la ingeniería, sin el diseño de sistemas que materialicen el conocimiento generado y procesado por la lingüística computacional, no se podrían crear sistemas de inteligencia artificial que ayuden a resolver estos problemas que hoy los humanos tenemos tan cerca de nosotros mientras vivimos en la sociedad de la información. Ante todo este panorama y por todo ello es que hemos hecho esta exposición de tecnologías del lenguaje y nos encontramos ahora en este panel, en esta mesa redonda de tecnologías del lenguaje. Nos encontramos con 4 expertos que provienen de 3 entidades diferentes de la UNAM. De la Facultad de Ingeniería tenemos a Alejandro Velázquez Mena y a Jesús Sámach. Del Instituto de Ingeniería a Lisette Torres y de Limas a Elena Gómez Adorno. Ellos hablarán de los nuevos caminos de la ingeniería lingüística ante el reto de la inteligencia artificial que emerge como gran campo de desarrollo científico y tecnológico de cara al futuro, a este futuro que ya está llegando hasta nosotros. Alejandro Velázquez Mena hablará, la de lo presente, del futuro que tiene la ingeniería en computación en este nuevo paradigma de investigación y en este nuevo paradigma de la inteligencia artificial que está ya cambiando de alguna manera todas nuestras vidas. Elena Gómez Adorno nos mostrará cómo los modelos de inteligencia artificial se pueden aplicar para la minería de opinión, que es un área clave para la industria del conocimiento y de la comunicación y que usan, sin duda, muchos de los sistemas de las aplicaciones que ustedes cada día consultan en sus computadoras, en sus tablets y en sus teléfonos celulares. Lisette Torres tratará cómo el lenguaje natural se puede usar también como sistema de monitoreo dentro de los sistemas clásicos de ingeniería. Y finalmente Jesús Sámach, para cerrar esta mesa redonda, hablará de los retos y los beneficios que tiene una inteligencia artificial alternativa. Pues dicho esto, si quieren, vamos a empezar ya con los parlamentos de nuestros invitados, a los cuales de verdad agradezco mucho que hayan querido participar junto con el grupo de Ingeniería Lingüística del Instituto de Ingeniería en la organización de esta mesa redonda, para poder hacer llegar a todas las personas que están presentes cuál es el estado de la ingeniería lingüística y los retos que afronta dentro de la inteligencia artificial. Dicho esto, vamos a empezar ya con la charla de Alejandro Velázquez Mena, que tratará del futuro de la ingeniería en computación. Déjenme que les presente. Alejandro Velázquez Mena nació en la Ciudad de México en 1976. Es ingeniero electrónico por la Facultad de Ingeniería de la UNAM y maestro en Ciencias de la Computación en el Instituto de Investigaciones de Matemáticas Aplicadas y Sistemas, IMAS, de la UNAM. Ingresó a la Facultad de Ingeniería en el año 98 a 2002 como ayudante de profesor y profesor de asignatura y posteriormente ha tenido diversos cargos y desempeños dentro de la Facultad de Ingeniería.
Entre ellos, ha tenido el cargo de coordinador de carrera en Ingeniería en Computación del 2010 al 2015 y jefe del Departamento de Ingeniería en Computación del 2015 al 2019. Ha dirigido más de 30 tesis de licenciatura y más de 50 exámenes de grado. Ha coordinado y participado en el diseño de programas y planes de estudio de la carrera de Ingeniería en Computación. En esa carrera de Ingeniería en Computación ha impartido la asignatura de redes de computadores, temas especiales en computación, Ingeniería en Programación, Seminario de Ingeniería en Computación y muchas otras. Cuenta con numerosas publicaciones en revistas y conferencias internacionales. Y revisó también las revistas a nivel internacional. Obtuvo el Premio Nacional de Ciencias de Datos, categoría Universidades, en su primera edición en el año 2002 y pertenece al Cluster TIC de Nuevo León. Bueno, tiene muchísimas cosas más su currículum, pero lo que quiero hacer sobre todo es agradecerle que haya querido estar hoy con nosotros y bueno, vamos a dar paso a su charla. No sé si Buenas tardes, ¿cómo están? Bien. Bueno, rápidamente vamos a platicar lo que es el futuro de ingeniería en computación. Lo primero que tenemos que ver es cómo nos veían hace 100 años. Ya está. ¿Cómo nos veían hace 100 años? ¿No? Aquí hay unas imágenes, unos dibujos que lo hicieron en Francia, ¿no? En 1900. ¿Qué es lo que se imaginaban que iba a ser el futuro? Uno, pues que iba a haber carreras de caballos acuáticos. La siguiente, por favor. Iba a haber bomberos que iban a apagar el fuego, ¿no? Con alas. Sí. Siguiente, por favor. Y aquí ya más o menos empieza a acercar la domótica, ¿no? La forma de cómo, o los robots que se van empezando a acercar, cómo hacer limpieza en casa. O más allá, la videoconferencia. Es lo que se veía hace 100 años. Y cómo se estaba aplicando ciertas cuestiones, pero que no se había tocado la cuestión de computación. Y así empezamos, ¿no? La parte de redes. Esta fue la primera interpretación de cómo se veían las redes de computadoras en el año de 1976. Si vemos abajo van siendo los nodos de computadoras. Hablamos de un cable coaxial, ¿no? No sabían cómo se transmitía todavía, aparte toda electrónica, toda matemática, y comentaban lo que era el éter. No sé si se acuerdan qué era el éter. Pues, ¿qué les sonaba? ¿Qué les suena el éter? Por ahí les hablaban los griegos, ¿no? Que era una sustancia. O sea, y de ahí viene el nombre de Internet, ¿no? Una red que consumía el éter, pero ya después vieron que eran ondas electromagnéticas, ¿no? Y empezamos a ver todo lo que ustedes están viendo en análisis de matemáticos, ¿no? Estamos viendo matemáticas avanzadas, señales de... Bueno, ese está aprendido. Estamos viendo análisis de Fourier, ¿no? Siguiente, por favor. Pero, ¿qué vamos a ver en Internet en 1998? Todos estos colores van siendo todas las redes interconectadas de cómo se ve el Internet con los nodos y demás. Y si llegamos a la siguiente, 2002, ya no nos alcanzábamos píxeles para poder ver todas las redes que teníamos y los nodos correspondientes. Y en el 2003, pues le cambiamos la tonalidad, ¿no? Ya vamos poniendo RGB con mayores tonalidades y vamos viendo todas estas constelaciones de cómo se ve el Internet, y eso que todavía no tenemos grandes dispositivos. En el 2015, vean la cantidad de nodos que llegamos a tener. ¿Y qué pasa por la actividad diaria si hacemos esa conexión a Internet? Para acá. Si ven, es la actividad del día, ¿no? De cómo va siendo la actividad por Internet, ¿no? La parte roja. ¿Sí? Estamos viendo cómo se conectan los usuarios. Si ven por ahí, será algo
oscuro, ¿no? Que es cuando la actividad del día en Internet es como entre 7 y 10 de la noche. Siguiente, por favor. O a Internet según Facebook, ¿no? ¿Cómo se hace la interconexión entre personas y a través de países? O por dominio, si vemos, ustedes los usuarios, ¿cuál es el dominio que más consultan? Google, Facebook, y así todos esos nodos van empezando a ver, y ahí se empezaba a acercar el futuro. ¿Y esto por qué? Que resulta que en el 2020, ya después de 100 años, empezamos a ver que hay dispositivos entre la parte de computación, y resulta que ya cruzamos el límite. ¿Sí? 2020, 50 millones de dispositivos están conectados. Estamos hablando hoy en día que un ser humano tiene 3 dispositivos conectados a Internet. Y más o menos lo estamos viendo, ¿no? Tienen la tableta, celular, un reloj, algo de huevo. Todo lo estamos empezando a manejar. Y ahí viene el concepto de Internet of Things. Que vamos a empezar a ver todos los dispositivos que empezamos ya a conectar hoy en día. Refrigeradores, lavadoras, igual, celulares, automóviles, chamarras, aviones. Y eso se va conectando con diferentes partes de la red. Y todo eso se va conectando a lo que conocemos la famosa nube, ¿no? Privada, híbrida, pública, como tal. Cámaras, ¿no? Hoy en día, ahorita, como que están usando, ¿no? Que se Puma, ¿no? Ya como se Puma, ¿cuántos usuarios estamos conectando? A partir de 3 semanas, pues se Puma aquí en la Facultad de Ingeniería lleva 8 teras de descarga. Más de 200 dominios. Y más de 25,000 nodos conectados. Solamente ustedes. Y algo así, igual, tenemos aparte del coche, ¿no? Los coches autónomos que van a tener una computadora, ¿no? Que tiene varios dispositivos que van a empezar a controlar sus sensores y actuadores, ¿no? La parte de visión, la parte del freno. Ya hay investigaciones que nos van a hablar más adelante que cuando está la lluvia se van a mover los faros para que no hagan precisamente ese, como un bloqueo, ¿no? De sombras. Entonces giran, ¿no? Automáticamente las luces para que precisamente el conductor lo vaya haciendo, o la computadora en su caso. Gracias. ¿Y qué vamos a empezar a ver ahora nuestro futuro? Ya vimos cómo nos veían, qué es lo que estamos viendo y ahora hacia dónde vamos. Ejemplos, pues ya tenemos que servicios, trámites hoy en día ya es una realidad, además con la pandemia se hace en línea, ¿no? Drones ya empiezan a entregar medicinas, compras de cualquier tipo. O hablamos de velocidades de trenes, ¿no? Que van a acercar más a las ciudades. ¿Qué vamos a tener con ellos? Pues parece que el futuro tenemos lleno de promesas y entonces ya vamos a la industria 4.0, y ya vamos a empezar a tener robots que van a empezar a trabajar y van a empezar a controlarse mediante inteligencia artificial, ¿no? Realidad virtual, automatización. Y entonces aquí es cuando vienen que estos talleres, ¿sí? Estas fábricas, empezamos a conectarlas con Internet, y es cuando viene la parte de 20 millones de dispositivos conectados, ¿no? Y entonces necesitamos cambiar esa mentalidad, ya no podemos pensar en la parte del pasado, como estábamos educados anteriormente, cómo veíamos el mundo, ya los tenemos que ver totalmente diferente. Ya la ubicuidad ya se empieza a hacer en varios lados, ¿no? Hoy están ustedes tomando aquí, gracias por estar aquí, están en el auditorio, pero mañana ¿qué va a pasar? O al rato, se salen y van a hacer una conferencia con Zoom, ¿no? Y van a platicar con otras personas. ¿Sí? La siguiente, por favor. La educación, ¿cómo nos veían en 1900? ¿No? Aquí hay algunos aciertos y unas diferencias. Si ven qué pasa, tenemos al profesor, ¿no? Dando libros. Están triturando. Y luego, ¿qué tenemos? Que ahora lo están pasando a las personas. Y aquí tiene algunas diferencias, o algo tradicional, pero hay cosas que van cambiando. ¿Qué cosas tradicionales se ven hoy en día en esta imagen? Una es presencial, más. Los libros. ¿Y el profesor qué está haciendo? ¿Los está enseñando? Un desuso, o va siendo como un tipo de mentor. Otra cosa que tiene la educación hoy en día, ustedes aprenden igual.
Y es algo que tiene hoy en día la educación, ¿no? Que sigue siendo que todos estamos aprendiendo de la misma manera, lo cual no es cierto, ¿no? Cada día tenemos que tenemos diferentes capacidades. Y eso también lo están diciendo que en el futuro va a ser igual. Y eso ya lo vimos que en la educación va a cambiar. Gracias. ¿Y cuáles son los nuevos temas que se tocan en la parte de educación? Pues ciencias de datos, cómputo cuántico, inteligencia artificial, biorrobótica, bioinformática, ¿no? Graficación por computadora, interacción hombre-máquina y la educación asistida por computadora. La educación era una de las cosas que no se habían tocado en la parte de educación y a partir de la pandemia lo realizaba. ¿Cómo ando el tiempo? Bien, bien. Gracias. Siguiente, por favor. Entonces, ¿qué va a pasar o qué es la nueva idea que tienen, que es la universidad? Ya no es tanto que van a venir a aprender. Una manera, un paradigma que están viendo las universidades es que los laboratorios ya van a ser de pruebas y de investigación. Ya no tanto va a ser algo donde van a venir a aprender, van a experimentar, van a conocer, ¿no? Y eso no lo necesitan hacer de manera local, puede ser de manera remota, ¿no? ¿Ya cuántos de ustedes han usado laboratorios experimentales remotos, laboratorios virtuales? ¿No? ¿Nadie? ¿No les ha tocado? ¿Todavía? Laboratorios virtuales, ¿sí? Pues ya empezaron a trabajar, ya no necesitan estar en el campo. Va a haber otras personas en el campus, perdón, trabajando con ellos, adoptándolos para que ustedes los usen de manera remota. Y entonces empezamos a ver la parte del web, ¿no? Vamos al siguiente. Tenemos 5 fases. En el 93 nació la parte del web, que eran los muy conocidos. Tenemos 3 grandes ramas en la parte web, que tocaban negocios, comunicación y entretenimiento. Al principio, lo que se le conocía como la web 1.0, pues eran precisamente las páginas planas, formularios y sitios web muy conocidos, imágenes que tenían que estar acorde a. Cuando llega la web 2.0, hablamos de comercio electrónico, wikis, redes sociales, audio, podemos oír internet, el famoso peer-to-peer para poder hacer transferencias de información que no pasaban de manera centralizada. Y veníamos con la parte del contenido web, ¿no? Empezamos a hablar de qué? De interfaces inteligentes, ¿no? Hablamos de compras, búsquedas virtuales, y entonces entramos ahorita en la parte del web 4.0, que ¿cuál va haciendo? Empezamos a ver procesamiento de voz ya en el web, tecnología wearable, ¿sí? Tenemos que Internet of Things, inteligencia artificial, ya lo estamos tocando hoy en día, ¿no? Están usando el chat GPT, ¿no? Y ya lo están haciendo todo a través de la web. Y por último, ¿no? ¿Qué se va a tocar? El cerebro artificial, digital aurea, los sentidos en inversión. Lo que antes vimos hace 100 años que ya se están empezando a conectar o están tratando de conectarse al cerebro, ya empieza a ser una realidad, todavía no llega como tal. ¿Sí? Ondas cerebrales ya están tratando de informar, de sacar la información. En la parte de ciberseguridad, por ahí hay un chico que ya trató de conectarse a algo en el cerebro para poder sacar información. No lo logro todavía, ¿no? Pero ya están empezando a hacer esa parte de que la interfaz con la computadora, con el ser humano, ya sea de manera directa. Y ahorita estamos en esta etapa, ¿no? En Internet of Things, que esa va a ser posteriormente la siguiente etapa de Web 5.0 y va a ser la convergencia con la parte de interacción humano-computadora. Y ya está, ya se llama. Muchas gracias. Muchas gracias por su intervención. Ha sido una plática muy visual. Algunos de ustedes se quedan con algunas dudas o con algunos comentarios. Cuando acabemos las intervenciones vamos a darles la posibilidad a los que están en el público de que puedan interaccionar con nuestros panelistas. A continuación, va a intervenir la doctora Elena Gómez Adorno. Elena Gómez Adorno
es investigadora titular en el Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas, el IMAS, de la UNAM. Es doctora en Ciencias de la Computación con mención honorífica por el Centro de Investigación en Computación del Instituto Politécnico Nacional en el 2018. Sus intereses de investigación se encuentran en el área del procesamiento automático del lenguaje. En particular, ha trabajado en temas de similitud semántica, atribución de autoría, perfilado de autor, análisis de sentimientos, extracción de información de textos médicos, entre otros. Ha publicado artículos en revistas del índice CR, artículos en revistas del índice CONACYT y ha participado en congresos nacionales e internacionales. Actualmente es miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT. Gracias, Elena, por acompañarnos esta tarde y ya puedes. Aquí. Hola, bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias al Grupo de Ingeniería Lingüística por invitarme a este panel. Algo que no mencionó Gemma es que, bueno, yo hice una estancia postdoctoral en el grupo y, bueno, actualmente seguimos colaborando en varios temas y uno de ellos es lo que voy a presentar ahora. Bueno, la práctica se llama Modelos de Inteligencia Artificial para Minería de Opiniones y voy a hablar de un caso en particular, ¿no? Actualmente la tecnología ha transformado la forma en que nos comunicamos y que conectamos con otras personas. Pero también ha dado lugar al aumento del lenguaje ofensivo, discriminatorio, sobre todo en redes sociales. En este sentido, el procesamiento del lenguaje natural y un área del procesamiento del lenguaje natural es la minería de opiniones, nos ofrecen herramientas que nos van a ayudar a abordar este problema, a tratar de mitigarlo y de alguna manera intentar construir un entorno más inclusivo y respetuoso en la vida social. Bueno, pero ¿por qué es importante? ¿En qué puede llegar a impactar el lenguaje ofensivo y discriminatorio? Pues, en particular puede tener un impacto devastador en individuos y comunidades porque genera un ambiente tóxico, desalienta la participación y puede llevar a la exclusión de grupos vulnerables. Y además, fomenta la propagación de estereotipos y prejuicios, lo cual pues ayuda a perpetuar las desigualdades sociales y culturales. Entonces, por eso es importante que tratemos de mitigar este tipo de lenguaje en redes sociales. Hay varias empresas, varios grupos que están trabajando en estos temas. Y nosotros, ¿cómo lo abordamos? Pues lo abordamos a través de modelos de clasificación, el famoso Machine Learning, que seguramente ya lo vieron en algunos de sus cursos. Los modelos de clasificación dentro del procesamiento del lenguaje natural, pues juegan un papel fundamental para este tipo de identificación. Básicamente, estos modelos están basados en algoritmos de aprendizaje automático, por lo general es aprendizaje supervisado, y estos algoritmos tienen la capacidad de analizar grandes cantidades de texto y etiquetar automáticamente este contenido inapropiado para filtrarlo y para que pues, no llegue a personas que a lo mejor pueden ser muy susceptibles a este tipo de mensajes. Pero, pues, ¿por qué queremos estudiarlo? ¿Qué desafío puede tener este tipo de modelos de clasificación? El lenguaje humano es complejo y sutil, y las expresiones de odio o discriminación pueden variar de acuerdo al contexto cultural y social en el que vivimos. Un mensaje agresivo en un entorno, en una ciudad, puede ser no agresivo en otra, porque cambia la forma en que hablamos. Una palabra que puede ser agresiva en México puede ser no serlo en algún país de Sudamérica y viceversa, ¿no?
Un ejemplo, voy a decir un ejemplo, sería a lo mejor para ustedes. Bueno, yo, lo que no mencionaron anteriormente, yo soy paraguaya, yo no soy mexicana. Y por ejemplo, cuando yo llegué recién a México, utilizaba mucho la palabra pendejo. ¿Por qué? Porque en Paraguay pendejo significa una persona joven. O sea, es un niño, ¿no? Es un pendejo. Entonces, pues mis compañeros se quedaban así como mirando, ay, qué pelada esta, qué grosera, ¿no? Entonces, esto puede hacer, y con este ejemplo lo hago como muy sencillo, que por eso puede ser difícil, puede ser complicado, qué es agresivo y qué no, y qué no es, dependiendo del contexto cultural en el que estemos viviendo, ¿no? Entonces, esta particularidad que les estoy comentando es muy importante para construir modelos de clasificación de acuerdo a la región en la que estemos o queremos, ¿cómo se dice?, deployar el modelo, ¿no? Bien. Entonces, para esto, nosotros dentro del grupo de Ingeniería Lingüística y el IMAS estuvimos trabajando, propusimos una tarea, se llaman shared tasks o como retos dentro del procesamiento de lenguaje natural, en una conferencia que se llama IberLEF en el 2023. A esta tarea la denominamos OMOMEX y nuestro objetivo era recopilar y etiquetar mensajes de Twitter que puedan tener términos relacionados con la comunidad LGBTI+, y filtrados geográficamente en México, o sea, tweets que hayan salido o que se hayan generado en México. Y a partir de esto, iniciamos un proceso de anotación de corpus, ¿no? Donde un grupo de expertos, de personas, tuvieron la tarea de etiquetar o de anotar manualmente cuando un mensaje o un tweet, que ahora ya no es tweet, es un post de X, se considera LGBT-fóbico, ¿no? Fóbico o tiene algún mensaje fóbico relacionado a una comunidad LGBT. Y posteriormente, una vez que identificamos, bueno, tenemos mensajes fóbicos, mensajes no fóbicos, lo que hicimos fue etiquetar de acuerdo al tipo de fobia, o más bien a qué grupo estaba dirigido este mensaje. Si quieren más información sobre este corpus, ustedes también lo van a conocer como dataset o conjunto de datos, lo pueden ver ahí en la publicación. Y bueno, una vez que, bueno, ese proceso de etiquetado, pues no es tan sencillo como decir, bueno, cada uno etiqueta un tweet y pues ahí construimos un clasificador sobre esto y ya, ¿no? Pues hay que tener en consideración varias cuestiones éticas y de privacidad a la hora de analizar y de revisar estos mensajes. Y también se tienen que considerar cuestiones que pueden introducir sesgo al clasificador, dependiendo de quién está etiquetando el mensaje, ¿no? Entonces, bueno, como les comenté, la recopilación de estos datos sensibles pueden plantear riesgos para la confidencialidad y seguridad del usuario, y por tanto es necesario aplicar prácticas responsables para la recopilación, para el almacenamiento y el uso de estos datos para proteger los derechos individuales de las personas. Estos mensajes nosotros los publicamos, solamente los IDs, si es que solamente recolectamos tweets públicos de Twitter utilizando la API, que en ese momento cuando lo estábamos utilizando todavía era gratis. Actualmente Twitter cambió bastante las políticas y ya no se puede acceder a una API como investigador, ¿no? Una API de investigación, pero en ese momento sí podía. Tienen algunas cuestiones, o sea, tienen como algunas reglas que si es que vamos a ¿cómo se dice?, a transmitir estos mensajes, no a publicar estos mensajes, tenemos que publicar solamente el ID. Entonces, si el usuario elimina el mensaje, ya no puede ser así. Los autores de los tweets no fueron notificados de su participación en este estudio. Sin embargo, este proceso está de conformidad con la política de privacidad de Twitter.
Los tweets obtenidos tienen la geolocalización de México, como les comenté, y tienen que tener la etiqueta de español. También se hizo una validación de que los mensajes estén en español. Estos tweets son proporcionados al azar a través de la API. O sea, nosotros lo que hicimos fue pasarle una lista de keywords o de palabras claves y nos retornaban al azar un conjunto de mensajes que coincidían con estas keywords. Nosotros asumimos que representan una variedad demográfica de autores, como variaciones de raza, nacionalidad y antecedentes socioeconómicos. Sin embargo, estos hechos no los podemos verificar porque no todos pues hacen público su perfil. No sabemos si quién escribió el mensaje era un hombre, una mujer, cuál era el número de edad, cuál era su preferencia sexual, orientación sexual. Ahora, lo que sí podemos controlar es quiénes etiquetan los mensajes. Y para esto seleccionamos anotadores que se identificaron a sí mismos como miembros y no miembros de la comunidad LGBTI+. Se les informó sobre el propósito del estudio, la naturaleza preferencial de algunos de los tweets que iban a analizar, porque algunos podían pues herir algunas o pues, presentar ciertas emociones, ¿no? Aquí hay una estadística demográfica de los anotadores. Generalmente tenían entre 22 y 35 años. Fueron 6 mujeres, 5 hombres y una persona no binaria. 6 del sexo femenino y 6 del sexo masculino. 6 miembros de la comunidad LGBT y 6 personas cis heterosexuales, todos con nativos del español, 11 mexicanos y un colombiano, y todos tienen bueno, residen aquí en la Ciudad de México. Aquí tenemos un poco del resultado del etiquetado. Nosotros lo que hacemos es, cada tweet fue etiquetado por al menos 3 personas. Entonces, luego lo que hacemos es calcular algo que se llama acuerdo de capa. O sea, qué tan de acuerdo están los etiquetadores con que este mensaje es fóbico o no fóbico. Entonces, bueno, ahí vienen los scores. Generalmente estos porcentajes de acuerdo entre el 51%, 44%, dependiendo de la etiqueta, están pues más o menos corresponden a lo que normalmente se encuentra en el estado del norte y sobre todo porque son mensajes un poquito complicados, ¿no? Hay veces que no tenemos contexto para cuál decidir. Después lo que hicimos fue particionar el dataset en conjuntos de entrenamiento y prueba, ahora ya sí, para poder entrenar nuestros algoritmos de aprendizaje supervisado. Y bueno, esto lo que hicimos fue publicarlo en un reto para que investigadores y científicos de datos de todo el mundo lo puedan descargar, puedan evaluar sus sistemas de detección de lenguaje ofensivo y así proponer como modelos de clasificación, ¿no? Los resultados de estos modelos van a ser publicados en septiembre de este año en la conferencia de Liberty. Y bueno, como conclusión, enfrentar el lenguaje ofensivo y discriminatorio a través de modelos de clasificación de cruzamiento del lenguaje natural, pues es un desafío que puede tener implicaciones profundas en la forma en que nosotros interactuamos en línea. Al desarrollar y utilizar estas tecnologías con responsabilidad y empatía, lo que nosotros buscamos es marcar la diferencia en la creación de un entorno digital más seguro, inclusivo y equitativo para todos. Y por último, quisiera cerrar en comentarios, ¿no? Imagínense que para un solo tipo de mensaje ofensivo, pues este trabajo que llevamos desarrollando casi todo el año, casi un año de desarrollo, de recolección de datos, etiquetado, creación de los modelos de clasificación. Entonces, si ustedes se imaginan la cantidad de aplicaciones que hay dentro del procesamiento del lenguaje natural para detectar o para clasificar cualquier tipo de mensaje, ya sea en redes sociales o en otro tipo de foros, pues ya ven que no es tan sencillo como parece. Muchas gracias. Muchas gracias, Elena. Nos ha dado una visión muy interesante de lo que son los sistemas
sistemas de detección automática. Normalmente los que trabajamos en PLN usamos las redes sociales como nuestra base de trabajo. Ahora no sabemos qué vamos a hacer, nos vamos a quedar sin trabajo o algo a casa del señor. Entonces, pues nos quieren ayudar ganando los corpus de WhatsApp o corpus de algún otro tipo que nosotros podamos usar. Bueno, si quieren hacer preguntas a Elena sobre lo que les ha contado, pues después van a tener la oportunidad. Sobre esto o cualquier otra tarea similar, por ejemplo, detección de odio hacia otros grupos. Ahora vamos a dar paso a la doctora Lisette Torres Ortiz. Lisette Torres obtuvo el título de Ingeniería en Electrónica en el Instituto Tecnológico de Veracruz y el grado de Maestra en Ciencias de Ingeniería Electrónica con especialidad en Control Automático en el Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico. En 2011 se doctoró en Automatización y Producción en la Universidad de Grenoble. Fue investigadora temporal en el INP Grenoble, profesora invitada en la Universidad de Lorraine, así como postdoctorante de BAPA y catedrática CONACYT en el Instituto de Ingeniería de la UNAM. Actualmente es investigadora titular del Instituto de Ingeniería de la UNAM, responsable de la coordinación de eléctrica y computación y vicepresidenta de la mesa directiva de la Asociación de México de Control Automático, y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores con Nivel 2. Ha graduado 2 estudiantes de doctorado, 8 de maestría y 3 estudiantes de licenciatura. Ha publicado diversos libros en la editorial Springer, numerosos artículos en revistas envisadas por ACR, artículos en memorias y ha participado en numerosos congresos internacionales. Sus 3 líneas de investigación son diagnóstico de fallas, hidroinformática y sistemas hidrodinámicos. Muchas gracias, Lisette, por estar. Antes que nada, muchísimas gracias por invitarme a esta mesa. Yo trabajo en el Instituto de Ingeniería y yo realmente no soy una experta en el procesamiento del lenguaje natural. Yo realmente llegué al lenguaje natural, al procesamiento del lenguaje natural por serendipia, porque, bueno, mi línea de investigación es el monitoreo y la supervisión de sistemas de redes de distribución, ya sea de agua o de flujo bifásico. Entonces, voy a presentar cómo el procesamiento del lenguaje natural me ha ayudado a mí en mi investigación. Y como mencionaba la doctora Gemma hace un rato, ¿no? En este momento ya no sabemos si somos ingenieros, si somos lingüistas, si somos, no sé, expertos en inteligencia artificial. Estamos para ciencia y tecnología, un poquito de todo, interdisciplina, ¿no? Bueno, rápidamente, el lenguaje natural, como sabemos, es el lenguaje que utilizamos para comunicarnos, y este puede ser escrito, o puede ser hablado, o puede ser por señas. Y el procesamiento del lenguaje natural es una rama de la inteligencia artificial que se enfoca en desarrollar sistemas y algoritmos que permiten a las máquinas entender, interpretar y generar lenguaje natural. Lo que tiene aplicaciones, pues ya sabemos, GPT, el análisis de sentimientos, la respuesta automática y preguntas. Bueno, aquí pongo rápidamente algunas de las aplicaciones que tiene el procesamiento del lenguaje natural. Por ejemplo, en la búsqueda en línea, los motores de búsqueda utilizan procesamiento del lenguaje natural. Los asistentes virtuales, los chatbots, también los traductores automáticos como Google Translate, análisis de sentimiento, también sirven para reconocimiento de voz, clasificación de texto, extracción de información, como que nos presentó la doctora Elena, que es minería de datos, extraer
información de las páginas web o de las redes sociales, y bueno, también para la generación de contenido. Seguimos con muchísimas otras aplicaciones en la detección de fraude, educación, salud y atención médica. Y bueno, también se utiliza mucho en la automatización de atención al cliente, gestión de recursos humanos y al análisis de noticias y medios de comunicación. Pero una también de las aplicaciones que tiene el procesamiento de lenguaje natural es en el monitoreo de eventos, ¿sí? El procesamiento de lenguaje natural puede utilizarse para monitorear información en línea, como las redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, sitios web de noticias y foros para detectar menciones de eventos relacionados ya sea con desastres naturales, sí, con accidentes industriales o con eventos ambientales críticos, ¿no? Por ejemplo, una fuga de gas, una inundación. Y los algoritmos de procesamiento de texto pueden identificar palabras clave y patrones que indiquen la ocurrencia de un evento. Sí, entonces, el monitoreo de eventos con el procesamiento de lenguaje natural, si ustedes buscan en Google Scholar, que pueden encontrar artículos científicos, ustedes pueden ver, bueno, van a encontrar muchísimos trabajos donde se han creado sistemas de páginas web, sistemas de notificación de temblores vía Twitter, ¿sí? Y los japoneses que crearon este sistema probaron que tiene la misma rapidez, ¿sí? En soltar una alerta que la del sistema meteorológico de Japón, que no sé cómo se llama. Pero comprobaron que sirve también Twitter como, ¿cómo se llama? Como un sistema para notificar temblores. También ha sido utilizado, de hecho hay una página web donde viene la localización de diferentes inundaciones en tiempo real en todo el mundo. También el procesamiento del lenguaje natural ha sido utilizado, o puede ser utilizado en el monitoreo de accidentes de tráfico y para alertar sobre las condiciones de las carreteras, y también sirve para el monitoreo de enfermedades virales como el dengue, como la influenza, como el COVID. De hecho, bueno, yo llegué a esto porque vi un artículo al procesamiento natural, porque vi un artículo que hicieron, creo que la doctora Gemma y el doctor Gerardo sobre el COVID, ¿no? Y ella, ¿no? Entonces llegué y dije, qué interesante, ¿no? Entonces dije, y bueno, yo me dedico, como les digo, a hacer sistemas de monitoreo y supervisión, control de redes hidráulicas y de bifásico, y en particular me dedico a detectar fugas, así como lo verán. Entonces dije, ¿qué tal si busco la palabra fuga en Twitter, ¿no? Y bueno, seguí más o menos lo que los colegas han presentado en sus artículos, un procedimiento general para extraer información y bueno, para hacer un sistema de monitoreo, perdón. Y entonces lo primero que hay que hacer es recopilar datos, que es lo que se conoce como minería de datos. Sí, entonces, bueno, para eso tú tienes que tener acceso a las redes sociales, a toda la información que se tiene, y bueno, tienes que hacer una búsqueda por palabras clave, poniendo la localización y otras restricciones que van reduciendo la información a lo que tú quieres, ¿no? Después estos datos deben de procesarse, deben de limpiarse, hay que quitarle el ruido. Cuando digo ruido de los tweets es, por ejemplo, quitar los emoticons, quitamos, no sé, las arrobas, los hashtags y todo esto, que no es información que sea relevante para lo que estamos haciendo, que es monitorear, ¿no? Después, de una vez que ya tenemos los datos, pues ya podemos utilizar ciertos modelos como las redes neuronales para poder clasificar y detectar patrones, y después lo validamos y después podemos nosotros visualizar esos datos. Sí, este es el procedimiento más o menos que se sigue para crear un sistema de monitoreo de eventos. Ya llámese
un sistema de monitoreo de temblores, un sistema de monitoreo de COVID o un sistema de monitoreo como el que les voy a presentar, que es el sistema de monitoreo de fugas. Bueno, entonces este trabajo comenzó porque, bueno, quería buscar, bueno, me dedico a hacer sistemas de monitoreo. Entonces se me ocurrió, después de ver el trabajo de Gemma, Elena y Gerardo, y de cómo buscar información en Twitter, dije, bueno, pues podemos nosotros obtener información de Twitter de las fugas en la Ciudad de México, porque hay mucha gente que reporta las fugas por Twitter. Entonces, yo puse fugas y entonces vi que pues, a todo el mundo, no, que aquí en Tláhuac, que acá en Delfina Legal, esquina, hay una fuga. Entonces, y aparte la gente sube fotos de la fuga, sube videos de la fuga. Entonces, estas fotos y estos videos, y aparte sube la dirección, es información que nos puede servir, por ejemplo, para entrenar redes, sí, por algún propósito, por ejemplo, para vigilar cómo una fuga se va propagando, para vigilar cuánto tiempo una fuga ha tardado en ser reparada, que bueno, ya sabemos que pueden pasar días y días y días, y bueno, y denuncias en Twitter, en Instagram, hasta en TikTok, y nada, ¿no? Entonces, el objetivo de este trabajo de investigación es utilizar el procesamiento del lenguaje natural para obtener datos relevantes de Twitter y aplicarlos con X en el monitoreo de fugas en redes de distribución de agua. Entonces, para el monitoreo de fugas, normalmente, como lo hacemos nosotros, es conectamos sensores, ¿sí? Sensores, por ejemplo, caudalímetros, sensores de presión, sensores de nivel. Los conectamos a un dispositivo de Internet de las Cosas para que nos mande esa información a la plataforma, y ya a partir de estos sensores, de esta información de presión y de caudal, nosotros podemos determinar si hay fugas en una red. Sí, esa es la forma clásica. Entonces, aquí, en este contexto de este sistema de monitoreo, aquí los sensores no son caudalímetros, sino son los usuarios, ¿no? De Twitter, que son sensores espaciotemporales que brindan información en tiempo real, ¿sí? Y no son sensores clásicos porque, aparte, o sea, nosotros podemos mandar fotografías y podemos mandar videos y más información adjunta. Y bueno, la información de los usuarios se puede usar para controlar la fuga y para implementar algoritmos de diagnóstico. Bueno, aquí nada más es cómo se realiza, cómo se podría utilizar este sistema, o cómo se puede utilizar. Tenemos nosotros la red hidráulica, tenemos los sensores sociales, que serían los usuarios en este caso, los sensores físicos, que serían los caudalímetros, los sensores de presión. Esta información se recolecta y, bueno, se extraen patrones y se hacen estadísticas acerca de esto. Adelante. Y bueno, entre la información más importante que puede proporcionar un tweet sobre una falla de un sistema complejo se encuentra la posición o la geolocalización. Todos los tweets tienen una geolocalización, pero aparte, pero es de donde el usuario está mandando el tweet. Pero cuando una persona hace un reporte de una fuga en Twitter, pone la dirección, ¿sí? Entonces ahí lo que se tiene que hacer es tomar esta dirección y convertirla en una coordenada UTM, o una coordenada geoespacial, ¿sí? Y entonces ya queda exactamente la ubicación y tú ya la puedes ubicar en Google Maps o algún otro software de GIS, poner en dónde se encuentra la fuga, ¿no? Bueno, la geolocalización de una fuga puede tener varios usos, por ejemplo, para determinar la densidad de fugas en una región en particular. Nosotros vimos que un lugar donde hay muchísimas fugas es Tlalpan, para ayudar a contar la recurrencia de las fugas, entonces para detectar cuál es el problema que está generando la fuga. También nosotros podemos recolectar las fotografías, porque como el 50% de los tweets que mandan los usuarios
vienen fotografías. Entonces, si nosotros analizamos estas fotografías, podemos identificar quizás el tipo de fuga, qué tan grande es, y también poner como una consideración de cuál fuga es más urgente de reparar. Alguna fuga pequeña, pues quizás no urja tanto como una fuga un poco más grande, ¿no? También se puede proporcionar texto, información adicional, y también las fotos se pueden emplear para entrenar redes neuronales. Bueno, aquí, por ejemplo, estas son unas fotos que extrajimos de Facebook, de Twitter. Y bueno, por ejemplo, ahí es una fuga que está al lado de una banqueta. Bueno, esta es una fuga que está en unas escaleras. Y bueno, así varias fugas, ¿no? Entonces, todos los usuarios sí suben esta información, y esta información puede ser empleada después para detectar patrones y para entregar redes. También suben videos, por ejemplo, el análisis del audio del video puede capturar el sonido de la fuga quizás, y esto puede ayudar a diagnosticar el tipo de fuga y su posible causa. Por ejemplo, el sonido del agua saliendo por botones de tubería puede indicar una fuga grande que solita herramientas, y el leve sonido de goteo puede indicar una fuga más pequeña y lenta, ¿no? Entonces podemos hacer uso de estos videos para analizar los audios y determinar las características de la fuga. Y bueno, también la estampa de tiempo, también nos puede servir cuando sucedió, si se vuelve ¿cómo se llama? A reportar esta fuga, entonces, bueno, esta atiende o vuelve a suceder esta fuga. Adelante. Bueno, esta es la metodología que se siguió para este sistema de monitoreo. Se empieza con la recolección de tweets, después con la limpieza de los tweets, que es quitar todo, filtrar toda la información que no nos sirve, todos los caracteres que no nos sirven, el equipo, todo que nos sirve. Identificar la información, por ejemplo, identificar una dirección, fue uno de los objetivos, identificar la dirección y convertir esta información a un dato numérico para que la computadora pueda entender, ¿no? Desplegar esta información y utilizar la información para el diagnóstico. Entonces, lo que les voy a presentar es cómo nosotros identificamos la dirección en los tweets y convertimos esto en coordenadas UTM. Bueno, entonces para la recolección de tweets hicimos una API donde buscamos tweets en español que incluyeran las palabras fugas, jugadas y SACMEX, porque siempre arroban a SACMEX, ¿no? Cuando van a reportar una fuga. Entonces tenían SACMEX, y esas son las keywords que se utilizaron para buscar los tweets. Y después, bueno, hay unas palabras que te sirven para excluir algunos tweets, que son, por ejemplo, gas, combustible, ¿no? Porque puede haber también fugas de gas, puede haber fugas de petróleo, ¿no? O si hay una fuga, algún ladrón o alguien hizo algo malo, ¿no? O fuga de divisas, ¿no? Cuando estamos en crisis. Entonces, todos los tweets que tengan estas palabras son descartados. Después, entonces, bueno, para la búsqueda tenemos 3 tipos de palabras. Las que se buscan en el tweet, las que el tweet no puede contener, y las que se asocian con una estructura específica que tampoco debe estar en el tweet. Bueno, entonces, bueno, recolectamos los tweets, y aquí viene toda la información que se puede recolectar de los tweets. Puede ser el nombre de la persona, la localización, ¿cómo se llama? Los followers que tiene la persona, la latitud, si tiene algunos links, tiene medios insertados como fotografías, videos, pues también se pueden descargar. Adelante. Y bueno, aquí ya nada más es la descripción de lo que se va quitando, cómo las palabras que se quitan, algunos caracteres, algunas URLs, son información que quitamos para dejar solita la dirección. Y bueno, aquí identificación de la información, aquí identificamos la dirección que daban los usuarios de dónde se encuentra la fuga.
se transforma, se hace una etapa, bueno, se hace una etapa que es modificación, que es a partir de la dirección, convertirlos en coordenadas de latitud y longitud. Para eso se hizo una app también. Y bueno, aquí este es el mapa de la Ciudad de México, las fugas reportadas el año pasado. La siguiente, por favor. Bueno, este es uno de los programas. Y bueno, aquí nada más, aquí podemos ver una gráfica que hicimos de los reportes que se hicieron en el porcentaje, de los reportes que se hicieron por teléfono y por Twitter. Estos porcentajes están normalizados respecto a la cantidad de reportes de teléfono y con respecto a la cantidad de reportes de Twitter. Entonces podemos ver que en donde más se reportaron fugas vía Twitter fue en Tlalpan, ¿no? Es donde hay más fugas, después en Coyoacán y en Iztapalapa, ¿no? Pero bueno, esta información hay que tratarla con cuidado. ¿Por qué? Porque pues a lo mejor no es que haya más fugas en Tlalpan o en Coyoacán, a lo mejor es que la gente se queja más en Twitter en Tlalpan o en Coyoacán, ¿no? Entonces sí hay que no podemos sacar conclusiones con base nada más en esto, tenemos que hacer un poquito más de contexto para poder tener resultados. Y bueno, aquí es lo mismo, pero es, ¿cómo se llama? Es en números, las estadísticas de los tweets hechos por teléfono, los tweets hechos por Twitter. Y bueno, a Benito Juárez se quejó tanto por Twitter como por teléfono, en las dos. Sí, o sea, los que se quejaron tanto en Twitter, los que más se quejaron en Twitter y los que más se quejaron por teléfono. Y bueno, las ventajas de utilizar este sistema de monitoreo es que permite la notificación instantánea. La notificación de fugas por teléfono puede llevar más tiempo en lo que te atienden, en lo que tienes que marcar en el menú, pues ya se te pasó de la vida, ¿no? Información más detallada en el tweet, pues se pueden incluir imágenes, se pueden incluir videos, que pueden identificar la ubicación y la gravedad de la fuga, ¿no? Si todos estamos por una fugota, pues rápidamente igual se pasa, ¿no? Costo efectivo, los informes de Twitter son un método rentable para identificar fugas, ya que no requieren la misma cantidad de recursos que los tradicionales sistemas de teléfono. Y bueno, las desventajas, bueno, la cobertura es limitada, no todo el mundo tiene una cuenta de Twitter, ¿sí? Por lo que la información puede no ser representativa de toda la población. Y bueno, también hay una cuestión con la privacidad de los datos, ¿no? Que bueno, el Twitter a veces da mucha información sobre el usuario, sobre sus followers, sobre información sobre el usuario. Bueno, esta tiene que tratarse con mucho cuidado. Y bueno, próximos trabajos futuros es utilizar estas fotografías y estos videos para clasificar la gravedad de las fugas utilizando redes convolucionales. Y bueno, pues muchísimas gracias por su atención. Si tienen dudas, pues. Muchas gracias, Lisette. Ya han visto cómo el procesamiento del lenguaje natural tiene aplicaciones a las más diversas áreas del conocimiento. Vamos ahora a la participación de Jesús Sábaz. Él es profesor titular de la División de Ingeniería Eléctrica en la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Tiene una gran experiencia laboral y formación, etc. Y solo les voy a decir que es coordinador del laboratorio de biorrobótica o ASION, no sé, es aún, en donde se desarrolla investigación en inteligencia artificial, realidad virtual, robots móviles, interfaces hombre-robot, y ahora nos va a hablar de los retos y beneficios de la inteligencia artificial general. Adelante. Hola,
Bueno, antes que nada, gracias por la invitación para participar en este evento y todo platicar de efectos y beneficios de la inteligencia artificial generativa. En esta presentación participamos un servidor y la doctora. ¿Sí? Bueno, entonces, presentación tiene los siguientes temas: introducción, inteligencia artificial aplicada a la robótica, inteligencia artificial generativa y ejemplos de ChatGPT. La que sigue. Bueno, vamos a ver primero algunas definiciones, ¿no? Entonces, primero, ¿qué es inteligencia artificial? Es una especialidad dentro de la computación que se ocupa de crear sistemas que puedan replicar la inteligencia humana y las habilidades para resolver problemas. El primer trabajo pionero en esta área fue realizado a mediados del siglo XX por el matemático británico que muchos de ustedes ya lo conocen, que se llama Alan Turing. ¿Okay? En 1952, Arthur Samuel desarrolló un programa para jugar a las damas chinas. Para aprender juegos permanentemente. Después, en 1955, John McCarthy realizó un taller en Dartmouth sobre un taller que, a fin de cuentas, por primera vez se utilizó el término de inteligencia artificial. Bueno, al principio, ¿cómo se resolvían los problemas de inteligencia artificial? Pues se utilizaba lógica clásica, ¿no? A través de la demostración de problemas y teniendo una representación simbólica del mundo. En este caso, se usaban y se usan los lenguajes de programación llamados declarativos, que son diferentes a los lenguajes procedurales, como es C++, Java, Python. Aquí lo que entiendes son axiomas que se pueden codificar con reglas, predicados, hechos y operadores. En este caso, los lenguajes más utilizados que todavía se utilizan pueden ser LIS o LOC-LIS. ¿Sí? También en esta época se desarrollaban por primera vez algoritmos de búsquedas que todavía se utilizan cuando ustedes navegan por internet, se están utilizando como el algoritmo Estrella o el algoritmo de Dijkstra. Entonces tenemos el primer paradigma de inteligencia artificial simbólica. Ahora tenemos el paradigma donde tenemos inteligencia artificial basada en datos. Y para esto, ¿qué necesitamos? Necesitamos un modelo de cómo funcionan las neuronas. Dentro de ese modelo, que fue creado por un fisiólogo llamado Warren McCulloch. En este modelo, entonces tenemos la neurona, que al final de cuentas es una célula que se está conectando a través de algo que se llama dendritas con otras neuronas. Y después, si el potencial de las entradas supera un umbral, entonces se genera una señal y esa señal va conectada a muchas otras neuronas. En el modelo matemático, lo que se tiene es que tenemos las entradas, ¿sí? Tienen las variables x1, x2, hasta xn, y esas variables son multiplicadas por ciertos pesos, ¿sí? Esos pesos, todo eso se suma, ¿sí? Y se da una resta de un umbral que se tiene y pasa por una función colineal. Puede ser como esta en clasificación, por ejemplo, si queremos entrenar una red neuronal para que reconozca un objeto en una imagen, lo que hacemos es que presentamos esa imagen a la red neuronal y decimos, ok, cuando veas estos números, entonces vas a generar una activación en la salida. Bueno, después tenemos algo que se llama el perceptrón, ¿sí? En este caso, el perceptrón fue cuando se demostró este modelo de neurona, ¿sí? Resulta que había las vacas sagradas, ¿no? No les gustaba esto. Uno de ellos era Marvin Minsky. Decía, ok, si este modelo funciona para operaciones prácticas, como puede ser una compuerta OR,
una compuerta AND, un EXOR. Entonces, con esto, ¿qué podemos construir? Podemos construir, entonces, una computadora. Y resulta que en un artículo dijo, no funciona esto para una compuerta EXOR. Levanten la mano los que sepan que es una compuerta. Porque los que no lo sepan, busquen ahorita y tengan interés, ¿no? Para que más adelante pueden usar sus celulares, los que están usando celulares. Es un instrumento para quien está hablando y está usando los celulares. A menos de que busquen información. A ver, esta joven que está usando el celular, dale un codazo para que lo diga. Sí, o sálganse, no es que es muy molesto, que no está hablando, se está apasionando y ya lo usan. Bueno, entonces, fíjense, resulta que gracias a que esta vaca sagrada dijo, eso no funciona, entonces la investigación se detuvo sobre las neuronas, pero más adelante, en los 70s y en los 80s, hubo alguien que dijo, no, si yo conecto varias neuronas para formar una red neuronal, sí se resuelve el EXO, ¿sí? Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos un algoritmo para encontrar los pesos. Si queremos formar un clasificador, si queremos tener un clasificador, y no había algoritmos para encontrar los pesos. Resulta que tenemos, en los años 80, se inventó el algoritmo de retropropagación o backpropagation. Ese algoritmo servía para encontrar los pesos. Y a partir de entonces, en los años 90, principios de los 90, perdón, principios de 2000, en Kepler boom, las redes neuronales, y luego boom, se desinfló. ¿Por qué se desinfló? Porque estas redes neuronales necesitan mucho poder de cómputo, ¿sí? Entonces, ¿qué fue lo que lo destrabó esto? ¿Qué creen? ¿Qué procesadores son muy poderosos? Los de los videojuegos. Los procesadores de los videojuegos son muy poderosos y se empezaron a usar para resolver problemas de redes neuronales. ¿Sí? ¿Y qué otra cosa sucedió? Estas redes neuronales necesitan muchísimos datos. Muchísimos datos. Entonces, cuando tú escribes o mandas, pones una foto en WhatsApp, en Facebook o en Twitter o en Google, en tu email, piensas, estas empresas, estos monopolios gigantescos, son muy buenos porque no me cobran. Entonces está el negocio. En los datos, venden tus datos. Entonces, ¿tú qué eres? Tú eres un producto de esas empresas. Tus datos se los están vendiendo compañías que usan tus datos. ¿Para qué? Para que si tienes una foto donde hay gatos arriba, usan fotos de gato con gatos, ¿no? Entonces la gente sube una foto de gato y lo que necesitamos son gente que anote y diga, en esta parte de la foto, ¿quién hace eso, jóvenes? Los chinos, ¿no? Entonces tienes 1 millón de chinos que les pagas una miseria, ¿sí? Y entonces para que te digan, en estas fotos hay gatos, ¿sí? Bueno, ya cobran gatos, ya se están viviendo a México. Está contaminando una miseria. Entonces, eso fue lo que destrabó. ¿Qué quiere decir? Poder de cómputo y una masivos. Los chinos cobraron barato. Entonces, bueno, ahora, ¿cómo aplicamos la inteligencia artificial en la robótica? ¿Qué necesitamos? Entonces, los servicios son sistemas de hardware autónomos o semiautónomos que encuentran en ambientes dinámicos y complejos. Su autonomía consiste en la habilidad de tomar decisiones basadas en una representación del mundo. Los robots de servicio efectúan cambios en el medio ambiente mediante la ejecución de acciones. ¿De dónde ha surgido? De la inteligencia artificial, el procesamiento de señales, la teoría de control y últimamente de la psicología. Los robots, ¿sí? Entonces, para hacer tareas en lugares complejos, ¿qué necesitan? ¿Qué capacidades deben tener? Deben ser reactivos. Los deben de reaccionar oportuna y apropiadamente a tiempos imprevistos. Deben ser capaces de resolver tareas por medio de planes. ¿Sí? Bueno, en el 2000
2007, Microsoft, el presidente de Microsoft, escribió un artículo en Científica América, Salud, Científica América, sobre la visión que ellos veían en el área de la robótica. Es lo que no escribió, cuando menos las ideas son interesantes. ¿Qué quería hacer Microsoft ahí? Quería tener un sistema operativo para robots, ¿sí? Afortunadamente, ¿no? Porque si no, imagínense, tendríamos Windows para robótica. Sería espantoso. Tenemos un Linux que es que sirve para controlar los robots. Bueno, en esta versión, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos una casa donde no hay un robot, sino hay varios robots. Y es una casa de las cosas. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos un robot que hace rondines de vigilancia. Este robot que lo ven aquí, está haciendo rondines de vigilancia. Otro robot que corta el pasto. Otro robot que aspira y limpia los pisos. Otro robot que está en el cuarto de servicio, que recibe la ropa sucia y la mete en la lavadora, se comunica con la lavadora y echa para la lavadora. La lavadora, después de un rato, dice, ya terminé, saca la ropa y la mete a la secadora. Después de un rato, la secadora le dice, ya terminé, saca la ropa de la secadora, pero después, ¿qué hace? La plancha. ¿Sí? Después de que la plancha, la acomoda en unos racks, en unos anaqueles, que otro robot de servicio la va llevando a los diferentes cuartos de la casa. En este escenario, fíjense, tenemos que en las puertas hay sensores que me permiten determinar si la puerta está abierta o está cerrada, o si alguien tiene acelerómetros que permite saber si alguien quiere abrir la puerta. Por otra parte, se tienen cámaras y se tiene una comunicación con la casa, es decir, que alguien externo se puede conectar a la casa y ver cómo está la situación de la casa y ver los sensores. Entonces, en este escenario tenemos a un adulto mayor. Este adulto mayor vive solo y tenemos a un familiar, un hijo, un hermano, alguien que conecta a la casa, ¿sí? Y entonces ve las cámaras y se da cuenta que quizás su mamá no, ya son las 11 de la mañana, no se levanta. Entonces, con lenguaje natural, pregunta al robot, ¿dónde está mi mamá? Y el robot le contesta en lenguaje natural y dice, no te quiero decir, pero ya son las 11 de la mañana, su mamá no se levanta. Entonces, ¿qué? El hijo se preocupa y le dice al robot, a ver, vamos a ver a mi mamá. Entonces el robot llega al cuarto y la cámara que tiene el robot en la parte de arriba es lo que el hijo visualiza, ¿sí? Y en la pantalla que tiene el robot, la cámara que tiene el hijo en su computadora también se visualiza en esa pantalla. Entonces, a través del robot, este joven le pregunta, oye, mamá, ¿por qué no te levantas? La mamá le pregunta, le dice, me siento bien, ¿qué tienes? Creo que tengo gripa. ¿Quieres medicina? Sí. Bueno, tráeme una aspirina. ¿Ok? ¿Te puedo traer, hijo, la aspirina? No, pero lo hace a través del robot. Entonces, con lenguaje natural, el hijo le dice al robot, trae la aspirina a tu mamá. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que tiene que pasar? Primero, el robot tiene que encontrar en su base de conocimiento dónde está la medicina. Por lo regular, por dónde están las medicinas, cuando están en una maqueta que está en la cocina. ¿Qué tiene que hacer? Planear las acciones para ir por la medicina. Entonces, lo primero es ir de donde está ese cuarto, planear los movimientos para llegar a aquel de la cocina. Cuando hace ese movimiento, el robot puede encontrar un perro allá arriba, puede encontrar por el camino. Entonces, tiene que batir al perro, llegar a la cocina. Una vez que llega a la naquera donde está la cocina, tiene que abrirlo. Con su sistema de visión, ¿qué es lo que tiene que hacer? Tiene que encontrar la manija para abrir la naquera. Entonces, el sistema de coordenadas que tiene un robot tiene que encontrar las coordenadas X, Y, Z de donde está la manija. Esto lo hace con su visión. Entonces, ahora tiene que mover cada uno de los motores de sus articulaciones
para acercar el manipulado en la manija. ¿Cómo se llama esto? ¿Cómo se sabe? Se llama cinemática inversa, ¿no? Encuentran los ángulos, entonces ya abre, ¿sí? Ahora tienen que encontrar la caja donde están las aspirinas. Para esto, por lo regular, son lugares donde está oscuro y las vecinas están tapadas con otras vecinas. Se supone que me encuentren, logra abrir la caja y saca la bolsita de las aspirinas. No sé si a ustedes les cuesta trabajo abrir una bolsita de aspirinas. Tienes que usar los dientes, ¿no? Un robot tiene dientes. No tiene dientes. Bueno, en este caso, tenemos que hacer los empaques donde están las cosas, ¿sí? Para que el robot pueda tomar las aspirinas. O que toma las aspirinas. ¿Qué otra cosa tiene que llevar el robot? Tiene que llevar un vaso con agua, ¿sí? Su sistema de visión tiene que encontrar un vaso. Los vasos por lo regular son transparentes. Entonces, en este caso, el sistema de visión fallaría. Entonces, tenemos que usar un sistema de visión, pero como modelo, usando que se llama la nube de puntos. O sea, es cámaras RGB, RGB. Aquí sigue. Entonces, ¿qué capacidades deben tener los robots? Deben de reconocer capacidades, pero comandos de voz, deben de reconocer objetos, personas, caras, funciones, y planear las acciones y movimientos. Entonces, pues lo que se está utilizando ahora son las redes neuronales convolucionales. Lo que les platiqué es una neurona, ahora tenemos millones de esas neuronas. ¿Qué es lo que han hecho esas compañías grandes como Facebook, Google, etcétera? Que te ofrecen redes neuronales que ya han sido entrenadas con ciertos objetos. Entonces, tienen redes neuronales que reconocen perros, pero no van a reconocer un perro específico. Más bien, aquí hay un perro, pero te dice, no, es la Dolly, es tu perra. No. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Tienes que entrenar la red neuronal. Bueno, ¿les gusta la ciencia ficción, jóvenes? Bueno, hay un autor muy famoso que se llama Isaac Asimov. Tiene de sus cuentos cortos, tiene un cuento que se llama Robot Wings, donde un robot sueña. Bueno, aquí, siguiendo este concepto, en Alemania empezó un movimiento hace unos años, donde dice, bueno, los robots no están haciendo nada, los podemos apagar. Pero ¿qué pasa si no hacer nada significa que nosotros les presentemos imágenes éticas, ¿no? Para que ellos aprendan a resolver? Entonces, aquí vemos una imagen sintética de una cocina. Se le dice al robot, estás en este lugar, presentamos esta imagen, queremos que llegues a este otro lugar, ¿sí? Entonces, aquí está, en esta parte es donde queremos que llegue el robot, y el robot empieza a avanzar, empieza a soñar, ¿sí? Con esas imágenes sintéticas, ¿no? Aprendizaje reforzado, aprende a qué? A navegar. Entonces, eso lo hizo cuando soñando. A ver, ¿se han dado cuenta que cuando ustedes sueñan, su mente, su cerebro, ¿qué está creando? Crea el escenario, crea los artistas, crea el guión. ¿Se habían pensado eso? Cuando sueñan, el cerebro crea todo eso, ¿sí? Entonces, es increíble lo que hace el cerebro. Entonces, lo que tenemos aquí es la inteligencia artificial generativa, que son especies de redes neuronales retroalimentadas con muchos componentes, los cuales han sido entrenados una cantidad inmensa de datos que han sido tomados de la red de Internet. Y estas redes pueden generar contenidos de modelos de lenguaje, pueden generar texto, imágenes, videos, voz sintética, música, código de programas. ¿Sí? Y bueno, le paso la palabra a la colega. Gracias. Sí, entonces como mencionó Jesús, que ya nos dio una super introducción a las redes neuronales, el ChatGPT es igual un tipo de inteligencia artificial generativa. Es una red neuronal que puede generar en lugar de clasificar, ¿no? O sea, generar algo, pero como lo hace
Dice aquí en representaciones como un perico cibernético. O sea, puede empezar a producir texto. Igual, dado un conjunto de palabras, lo que hace es predecir la palabra más probable. Si yo les digo, no sé, hola, ¿qué? Tal, ¿no? No sé, algún otro ejemplo, no se puede dar otro ejemplo. Entonces, eso es lo que hace el ChatGPT. Aprende a predecir la palabra más probable dado un conjunto de palabras previas, ¿no? Se puede usar para generar diálogos entre humanos y robots, hacer ensayos, redactar reportes, generar códigos, seguramente ya lo han utilizado por algunas. Ok, pero ¿qué es esto de la inteligencia artificial generativa? ¿Qué significa GPT? No sé si alguna vez le han preguntado a GPT. Significa Generative Pre-trained Transformer, ¿no? Es un modelo de red neuronal que se llama Transformer. Este modelo es entrenado y generativo, se llama de esa manera. Este es el modelo de Transformer que está aquí, aquí a la izquierda. Dice ahí que lo que hace es recibe texto y posiciones embebidas. Es decir, lo que hace con el texto es pasar dividiendo palabras, lo voy a decir, en realidad son tokens, definir en qué posición está cada palabra y luego empieza un proceso de capas con algo muy interesante que se llama mecanismo de atención. Este mecanismo de atención lo que hace justamente es identificar qué palabra está más relacionada con otra, ya sea en una oración o en un documento. Una vez que pasa por este mecanismo de atención, pasa por una capa de normalización, una capa totalmente conectada y otra vez una capa de normalización. Y ahí dice 12X, es lo hace 12 Entonces, ya ven esta inmensidad de esta red, ¿no? Después, al final, esta es la primera versión del GPT. Al final, lo que se hace es utilizar una cabecita, que se llama cabeza, y puede realizar dos tareas. Una tarea de clasificación de texto y otra que es la tarea de predicción. Y esas tareas son las que están aquí, que puede ser una tarea de selección múltiple, una tarea donde logra identificar la similitud, o esta que se llama entailment, que es como implicación textual, para clasificar si es que un texto implica a otro, y la tarea de clasificación tradicional. Tenemos un texto y queremos clasificar con el lenguaje ofensivo que les comenté, ¿no? Y aquí vemos un ejemplo. Esto es un teclado predictivo en un teléfono móvil, ¿no? Dice, estoy en él, y puede ser la opción de piso, foro, grupo, de acuerdo a lo que nosotros utilizamos, ¿no? Entonces, el GPT, en este caso, bueno, la arquitectura del GPT, el modelo GPT, en realidad es como un teclado predictivo súper sofisticado. Bien. Bien. Esta arquitectura que les mostré es la primera versión del GPT. Sobre esas se hicieron muchas modificaciones. La primera versión fue entrenada en algo así como 40 gigabytes de datos textuales. En las últimas versiones ya fue entrenado en una mayor cantidad de datos. Actualmente estamos en la versión 4 del modelo GPT, y sobre este modelo GPT lo que se hace es construir una capa, que es el modelo chat, ¿no? El chat GPT, que es la aplicación que se construye sobre el GPT. ¿Y cómo se construye este chat GPT? Esto lo pueden ver aquí en la página de AI. Lo que hacen es, primero, recolectar datos supervisados, de la misma manera que hace rato, pero estos datos son los famosos prompts y respuestas. Entonces agarran un montón de prompts y respuestas, en donde, por ejemplo, le preguntaban a la gente que responda manualmente, explica el modelo de aprendizaje por refuerzo a un niño de 6 años. Entonces, ¿cómo lo harías tú? Y así, muchísimas respuestas, y eso se le pasa al modelo
Dice, ok, así es como nos responden los humanos. Aprende cómo están dando las respuestas los humanos, ¿no? Entonces, y ese dato que está aquí es utilizado para hacer el ajuste fino, que es la capa de clasificación que mostré en la red, con aprendizaje supervisado. Entonces, una vez que ya tenemos ese conjunto de, bueno, ya sabe el ChatGPT cómo responden los humanos a esa pregunta particular, que son miles de preguntas. Entonces, ahora lo que hacen es comparan las respuestas. Entonces, imagínense 4 personas que respondieron la misma cosa, explicar qué es el aprendizaje por refuerzo a un niño de 6 años. Y el etiquetador humano etiqueta cuál es la mejor respuesta, o sea, lo que hace es rankear desde la mejor a la peor respuesta, ¿no? Y nuevamente ese dato se le pasa al modelo y para que aprenda, digamos, cómo darle un premio al modelo si es que selecciona, digamos, la respuesta que es la más, bueno, la mejor de acuerdo a un usuario. Entonces, esto es lo que se le llama el modelo de reconocimiento, de reward, el modelo de reconocimiento o de premio. Y luego lo que se hace es optimizar las políticas con respecto al modelo de premios, utilizando el aprendizaje por refuerzo, el algoritmo de aprendizaje por refuerzo. Y entonces, se utiliza un algoritmo que se llama PPO para utilizar estas políticas. Entonces, como les comenté, cuando ustedes le preguntan al ChatGPT, utiliza un modelo que ya está preentrenado con millones de datos. Si ustedes le preguntan a ChatGPT, yo intento preguntarle cuál es el clima de hoy en la Ciudad de México. ¿Creen que les va a responder? ¿No? Ya saben cómo funciona. Ajá. El ChatGPT no es un buscador, no es como Google, no se va a internet a buscar información. Lo que hace es generar el texto de acuerdo al prompt o de acuerdo al comando de inicialización que ustedes le pusieron. ¿Y cómo genera ese texto? Pues prediciendo la palabra más probable de acuerdo al texto que ustedes le pusieron. Creo que ya está. Ajá, estos ya son unos ejemplos de ChatGPT muy interesantes que les voy a explicar aquí. Bueno, ¿han leído a Borges ustedes? ¿José Luis Borges? ¿Conocen? ¿Sí? Bueno, le pregunté aquí al ChatGPT que si sabía que era el área que son las historias de Borges. Y la verdad, sí me sorprendió que me dio una respuesta muy buena. Que ahí está. Después, algo que a nosotros nos interesa en el área de la robótica es ver la capacidad que tiene el ChatGPT para poder crear las acciones. Entonces, a ver, un libro está en el cuarto de donde están los libros, el robot está en la sala, dime los pasos que un robot necesita hacer para que resuelva la siguiente petición. Dile el libro, dale el libro a la mamá. Entonces, la respuesta de ChatGPT está muy bien, ¿no? Deja el cuarto, ve a la librería, al cuarto de los libros, encuentra el libro de este lugar, sale del cuarto donde están los libros, al estudio, entra al estudio y encuentra a la mamá, acerca a la mamá y el libro, ¿no? Espérate a que la mamá acepte el libro, siguen las instrucciones. Si la mamá acepta el libro, suelta el libro y ya se, ¿sí? Ya. ¿Qué quiere decir? Pues que el ChatGPT puede planear las acciones. Entonces, le voy a preguntar cosas. Dime quién tiene el libro ahora. Pues pasada la información que me diste, el libro lo tiene la mamá. Y está en el estudio. ¿Dónde está el libro? Bueno, por la mamá está en el estudio, el libro está en el estudio. ¿Sí? ¿Dónde está el robot ahora? Dada la información, el robot está en la sala. ¿Qué quiere decir? Que el ChatGPT se equivocó. ¿Sí?
También en inteligencia artificial clásica está este problema de acomodar cubos. Tenemos una pila de cubos. El cubo C está en la mesa, encima de C está el cubo B, encima de B está la A, encima de la mesa está el cubo F, encima de F está E, encima de E está el cubo. Yo le digo a un sistema de inteligencia artificial simbólica, lógica, le digo, pon el cubo C encima de F. A ver, ustedes como humanos inmediatamente sabrían qué hacer, pero ¿cómo le hacemos para crear sistemas inteligentes que hagan esto? Entonces, lo que básicamente tiene que hacer un árbol, ¿sí? Sería aquí lo que está del lado derecho, un árbol con todas las posibilidades, y va a llegar un momento en que se resuelve el problema. Entonces, le puse el problema a ChatGPT, ¿sí? Empezó a dar la solución. Quita el cubo A de encima de B, quita B encima de C, ¿sí? Bueno, vuelve a C, quita el cubo que está encima de E, quita el cubo E encima de F, y ahora pone el cubo C encima de F. Hasta aquí estuvo bien. El ChatGPT está haciendo otras cosas, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Que ChatGPT alucina. Es una cosa que han dicho, ¿no? Toma decisiones que no deberían tomar, ¿sí? Entonces, ¿cómo usted diga, bueno, aquí me dio esta respuesta porque yo le dije que encima de C no debería haber nada? Entonces le volví a escribir y entonces ya me dio una respuesta. El ChatGPT fue entrenado durante cerca de un año con millones de datos, un año. Se entrenó antes, en el 2021. ChatGPT no sabe de la guerra de Ucrania. Si le preguntas ese no sé. O sea, y no busca datos en internet. O sea, todo con los datos que fue entrenada en ese año, y ya no ha sido, no se ha vuelto. ¿Cuáles son los riesgos? ¿Sí? Se puede manipular a la información con la información falsa. ¿Por qué? Porque está usando información que está en Internet. Entonces, si la información que está en Internet falsa, él la va a usar como verdadera, se la va a presentar a la gente. Bueno, aquí tenemos a trabajadores reemplazados. Estaba viendo que hay agencias noticiosas de deportes que dicen de la que le ganaron, ¿sí? Y le piden a ChatGPT que genere una nota sobre eso. Y entonces ChatGPT genera esa nota como si fuera un escritor de deportes, ¿sí? Entonces, bueno, la brecha tecnológica, va a haber algunos que sepan usar ChatGPT y otros que no lo van a saber. Generación de videos con fotografías falsas. No sé si vieron una fotografía donde Papa tenía un traje. El próximo año hay elecciones en el país. Imagínate que una candidata, no voy a decir nombres, se esté besando con un expresidente. Falsas. Son novios y por eso les escribió, ¿no? Entonces, ese es un problema. Discriminación. ¿Sí? Microsoft había desarrollado un sistema similar hace muchos años, pero ella fue al público a que datos. Entonces, de repente, emitían fotos de chavos que decían, ese es un África americano. ¿Sí? Entonces, cuando le preguntabas qué es un África americano, se lucha. ¿Sí? Entonces, la gente es nada, o sea, hay que darse cuenta de eso, ¿no? ¿Sí? Usa esa tecnología en cuestiones bélicas y criminales. Estamos viendo ahorita la guerra de Ucrania y Rusia, donde ya se usa esta tecnología. Y, ¿sí? Entonces, lo último, no hay que eliminarlo, hay que regularlo. Cuando aparecieron los primeros automóviles, fue el reglamento de tránsito. Empezaron a hacer gente atropellada, choques, y empezó a aparecer el reglamento de tránsito, la corrupción. ¿Sí? Y eso es todo, Juan. Muchas gracias. Muchas
Muchas gracias por mi intervención. Se nos ha hecho muy tarde, no sé si tenemos mucho tiempo para debatir, yo creo que no. Pero si alguien quiere decir algo, necesita decir algo, quiere hacer alguna pregunta que no se pueda aguantar o lo que sea, pues la pueden hacer. O puede intervenir alguien si quiere, una pregunta, dos a lo sumo, o un comentario. Bueno, buenas tardes. Yo tenía una pregunta referente a al primer tema expuesto, que hace la reflexión acerca de cómo antes se veía el futuro y ahora estamos en el futuro. Mi pregunta sería como si todos estamos aprendiendo como igual, ¿qué hace la ONU para cambiar el futuro? O sea, como que pues, antes estábamos viendo, está haciendo lo que ahora se hace, y podemos predecir ciertas cosas que se están haciendo actualmente también. Esto, a ver, no sé si puedo preguntar las cosillas. Y la segunda es respecto al tema de fugas, es muy interesante. Quería saber si hay colaboración con el gobierno o si es un cambio. Y por también el segundo tema, hay diferencia entre la filtración del lenguaje con un contexto social a un lenguaje generado en un contexto digital o informático, porque pues, son siempre una, o sea, está la diferencia local de idiomas, pero en el entorno digital también se crea un lenguaje específico y entra ese filtro o cómo funciona. Aparte de toda la computación, si te das cuenta, casi no había computadoras, no había máquinas, había elementos. Yo creo que ya está la computadora, la parte de software, y empezamos a ver cómo ese elemento va a estar adelante, ¿no? Entonces, lo que estábamos viendo es, pues ahora la robótica ya está en sus vidas, ¿no? Ya tenemos, están viendo la parte de cyborgs. Estás conectando con ellos, ellos están empezando a verse, ¿no? El famoso digital ahora es los sentidos, cómo los empiezas a leer, ya con interfaces más, ya estás conectado con la computadora, no te estás conectando de este. Y ya bueno, la inteligencia artificial, pues ya antes era como que, esto ya es una realidad, ya está, cada vez que los tiempos, antes era de 100 años, ya 25, ¿no? Ya no está tan. No, ahorita en este momento no tenemos colaboración directa con Sacrix, que en este caso sería uno de los interesados, pero esperemos que pronto estemos colaborando con ellos. Realmente nos hemos estado aguantando por el cambio de sexenio, entonces para ver quién tiene la elección y podamos buscar el producto. Bueno, yo no estoy segura si entendí la pregunta de manera correcta. ¿Te refieres a la comunicación en línea versus la comunicación en físico? ¿Es por lo que entendí? Desde mi punto de vista y mi percepción, es que cuando escribimos mensajes de manera anónima o el filtro de la pantalla, pues, quizás no tenemos ese filtro nosotros mismos, ¿no? O sea, podemos decir cualquier cosa que se nos antoje y no hay como algún tipo de restricción. Cuando estamos hablando como persona o tenemos esta comunicación más directa, muchas veces nos contenemos un poquito a la hora de comunicarnos. Eso es lo que yo he visto, al menos en redes sociales se encuentra mucho más marcado este lenguaje ofensivo, este lenguaje. O sea, yo no entiendo la necesidad de la gente
de hacer este tipo de cosas, pero bueno, eso es lo que decimos. Pues muy bien, muchas gracias. Les agradecemos a todos su asistencia a este panel de tecnologías del lenguaje y ingeniería. Los animamos a que, después de haber visto la gran cantidad de aplicaciones de este área del conocimiento, se puedan sumar o se puedan interesar en estas áreas y si quieren pueden contactar con estos investigadores que han tomado parte hoy en nuestra mesa. Muchas gracias a todos y esperamos verlos hoy.